Muy buenos días, tardes. Nosotros somos el equipo 2 conformado por Ciro Arreguín, Orlando Mata, Daniela Meléndez, su servidora, Cristo Ruiz y Dior Zambrano. El día de hoy les presentaremos nuestro proyecto integrador de aprendizaje de la materia estadística inferencial impartida por el maestro Víctor Manuel Flores. Bueno, y pues aquí, como pueden observar en el índice, desarrollaremos nuestro proyecto en diferentes secciones. Comenzaremos con una introducción general, seguida del marco teórico y la metodología para después presentar los resultados obtenidos y finalmente nuestras conclusiones. Y como podemos ver, pues aquí iniciamos con la introducción. La estadística inferencial es una rama clave de la estadística que nos permite hacer generalizaciones sobre una población a partir de una muestra. Es decir, no necesitamos estudiar a todos los elementos de un grupo, sino que pues analizamos una parte y con base en ello sacamos conclusiones representativas, y pues esta herramienta es fundamental en cualquier empresa para tomar decisiones informadas y basadas en datos. Para continuar, pues para aplicar los conceptos de estadística inferencial, seleccionamos Coca-Cola FEMSA. Esta empresa es la embotelladora pues, más grande de productos Coca-Cola en el mundo por volumen de ventas. Tiene operaciones en varios países de América Latina y su amplio portafolio de bebidas y su presencia en diferentes mercados hacen de ello un excelente ejemplo para el análisis estadístico. Ok, ya entrando en los conceptos estadísticos, comencemos con el estudio de la probabilidad y pues vemos tres tipos. Aquí tenemos la probabilidad clásica, como en el caso que Coca-Cola FEMSA tiene 6 líneas de producción, entonces la probabilidad de que salga Coca-Cola clásica es 1 entre cada 6, de cada 6. Seguimos con la probabilidad empírica basada en datos reales y como una muestra donde 250 de 1000 productos vendidos son Coca-Cola Light, dando una probabilidad del 25%. Y después tenemos la probabilidad subjetiva que se basa en estimaciones, como cuando un gerente calcula que hay un 80% de probabilidad que suba la demanda en verano debido pues a los calores que puede llegar a haber. Eso es todo por mi parte, sigo con mi compañero. Bueno, seguimos con las reglas el cálculo de reglas de la probabilidad, empezando por la regla de la adición. En este caso, el ejemplo es de cuál es la probabilidad de que un empleado sea mujer o tenga entre 18 y 34 años. Nuestra primera variable será mujer, que corresponde al 10% de los empleados de Coca-Cola, y la segunda será que está en un rango de edad entre 18 y 34 años, que corresponde al 54%, o sea, la mayoría de trabajadores de Coca-Cola. Entonces, se va a determinar de que sea mujer o tenga entre 18 y 34 años. Se asume la independencia y se multiplica el 10% por el 54%, que da como resultado 5.4%. Después, en la regla de la multiplicación, la cual corresponde a que cuál es la probabilidad de que un empleado sea hombre y tenga entre 35 y 34 años. A diferencia de la otra, ya no es de que sea una u otra, sino va a ser sea una y la otra al mismo tiempo. Entonces la probabilidad de que sea hombre es del 90% y la probabilidad de que tenga entre 35 y 44 años es del 30%. Se asume la independencia y se multiplica el 90% o 0.9 y el 30%, lo cual da como resultado 27%. Después continuamos con la tabla de contingencia, en la cual en esta tabla podemos observar el porcentaje de empleados que existen, ya sea por algún rango de edad o sexo que estos tengan. Por ejemplo, en la primera columna vemos lo que corresponde al género, que sería hombre o mujer. En este caso solo están esos dos. Después vemos las demás columnas que corresponden a los rangos de edades entre 18 y 34, de 35 a 44, de 45 a 59 años y de 60 o más.
En cada una vamos acomodando los porcentajes que corresponden. Por ejemplo, de 18 y 34 son el 49% hombres y el 5% mujeres, y se suma y nos da el total del porcentaje de cuántos son hombres y cuántos son mujeres. Después, igual con el resto de las columnas, y al final a nivel fila se suma y también igual nos da un total de porcentaje, que en este caso el total de porcentaje de hombres es 90 y de mujeres 100, y nos da el total de 100%. Como se puede ver también en la gráfica de barras que está a la derecha, ahí se encuentran las diferencias de, bueno, para empezar, el contraste en que hay más hombres que mujeres, y que básicamente en todos los rangos hay mucho más cantidad de hombres que de mujeres, y más que nada en los 60 años, que podemos ver que de mujeres hay 0%. Después el punto 2.4 es el diagrama de árbol, que se puede apreciar como este diagrama de árbol que parte de un inicio para después desplazarse hacia dos ramas, que son el tipo de sexo y la edad. También podemos observar que nos ilustra los porcentajes que abarca cada criterio. La siguiente es el teorema de Bayes. Este ejemplo es el de cuál es la probabilidad de que un empleado tenga 18 y 34 años, dado que es mujer. Bueno, pues tomamos, como ya se tuvo en el teorema pasado, la probabilidad de que sea entre 18 y 34 es del 5.4%, y de que sea mujer del 10%. En este caso no se multiplica, sino que se hace la división. Igual nos da el 54%. Ok, para el punto 3 vamos a entrar a los principios de conteo. El principio 3.1 se refiere a la fórmula de la multiplicación. Y el ejemplo que escogimos es: si un representante de ventas visita 3 tiendas por día y trabaja 5 días a la semana, ¿cuántas tiendas visita en una semana? Entonces, si visita 3 tiendas por día y son 5 días a la semana, multiplicamos 3 por 5 y nos da un total de 15 tiendas por semana. Son las que visita el representante. El punto corresponde a la fórmula de combinaciones. Esto quiere decir que cuántas formas se pueden seleccionar dos representantes. La fórmula de combinaciones, esto nos dice de que el ejemplo nos menciona de cuántas formas se puede seleccionar dos representantes de ventas de un grupo de 5. Bueno, pues nada más seleccionamos el número de combinaciones posibles, que en este caso sería de 2 representantes y de 5. Multiplicamos 5 por 2 y nos da como resultado 10, que es el número de combinaciones posibles. En este capítulo 6, el tema principal es distribuciones de probabilidades theta. La empresa a trabajar Starbucks cuenta con presencia en más de 80 países y tiene más de 35.000 tiendas. El tema que veremos como primero se llama variable de aleatoria discreta. Aquí tenemos una muestra de 50 clientes que nos muestra la probabilidad que hay de que compren de 1 a 5 bebidas. Aquí la tabla nos muestra que la probabilidad de que un cliente compre una bebida es del 40%, mientras que la probabilidad de que un cliente compre 5 bebidas es del 0.02%. En el siguiente tema, que es variable aleatoria continua, tenemos una tabla que nos muestra el tiempo de los pedidos en los que tardan en estar listos, la frecuencia de estos, el punto medio, entre más datos. Para obtener la media de esta tabla tenemos que multiplicar la frecuencia por el punto medio. Después sumamos el resultado de estos, nos da 101.50, lo dividimos entre 30, que es el tamaño de la muestra, y que nos da que el tiempo promedio que se tarda en estar listo un pedido es de 3.38 minutos.
Y aquí tenemos la varianza y desviación estándar. En cuanto a la desviación estándar, tenemos que es 1.093 y que esta es como que el tiempo en el que varía para estar lista la debida respecto al promedio. Y la varianza es más o menos parecida a la desviación, pero menos intuitiva. La familia de distribuciones de probabilidad normal. En NVIDIA, la distribución normal puede modelar fenómenos como el tiempo de ensamblaje de una tarjeta gráfica, el consumo energético promedio de sus GPUs o incluso el rendimiento de frames por segundo en diferentes condiciones de prueba. Comprender esta distribución permite detectar valores atípicos, evaluar el rendimiento esperado y tomar decisiones fundamentadas en datos reales. La distribución normal estándar, en un caso particular de la distribución normal con media igual a 0 y desviación estándar igual a 1, es fundamental en estadística porque permite comparar distintos conjuntos de datos mediante la transformación de variables usando la fórmula del valor Z. Por ejemplo, si una tarjeta gráfica de NVIDIA alcanza un rendimiento de 180 FPS con una media de 170 FPS y una desviación estándar de 5 FPS, su valor Z sería 2. Esto indica que se encuentran dos desviaciones estándar por encima del promedio, por lo tanto es un rendimiento notable superior al común. Las aplicaciones de la distribución normal estándar en empresas como NVIDIA son diversas y muy valiosas. Algunas de las principales son: control de calidad. Permite identificar productos que no cumplen con los estándares de temperatura, velocidad de procesamiento u otros indicadores. Evaluación de desempeño. Se puede comparar modelos distintos de tarjetas gráficas para saber cuáles están por encima o por debajo del promedio esperado. Análisis financiero. Permite modelar los rendimientos de las acciones de NVIDIA y calcular probabilidades de ciertos escenarios en un mercado bursátil. Gestión de talento. Evaluar el desempeño de empleados dentro de parámetros normales ayuda a tomar decisiones objetivas en promociones o capacitaciones. Por ejemplo, si la venta semanal de un modelo RTX 4080 sigue una distribución normal con media de 20.000 unidades y desviación estándar de 4.000, la probabilidad de vender más de 24.000 unidades puede calcularse con Z igual a 24.000 menos 20.000 entre 4.000 igual a 1. Según la tabla Z, la probabilidad es 0.1587 o 15.87%. Regla empírica. La regla empírica es una herramienta útil para interpretar distribuciones normales sin necesidad de cálculos complicados. Afirma que aproximadamente el 68% de los valores se encuentran dentro del más menos 1 desviación estándar de la media, el 95% dentro del más menos 2 desviaciones estándar, el 99.7% dentro de más menos 3 desviaciones estándar. Esta regla permite rápidamente evaluar si un dato está dentro del rango esperado o si es atípico. En el caso de NVIDIA, si las temperaturas normales de operación de una tarjeta gráfica tienen una media de 70 grados centígrados y una desviación estándar de 3 grados centígrados, 68% de las tarjetas trabajarán entre 67 grados y 73 grados centígrados. 95% entre 64 grados y 76 grados, 99.7% entre 61 grados y 79 grados. Una tarjeta que opere a 80 grados estaría fuera de lo común y debería ser examinada como defecto de fábrica o mal diseño. Voy a estar presentando acerca de la determinación de áreas bajo la curva y estaré hablando sobre la empresa NVIDIA, que se dedica a crear chips, GPUs, CPUs y todo lo que viene siendo en su entorno de hardware nos estaremos enfocando. En este caso sería fundamental y muy importante el uso de estos métodos estadísticos para estimar una tasa de rendimiento en lo que es la producción y poder sacar a lo que es de producción o sea, de producto, al producto pues a la luz.
La aproximación de la distribución normal a la binomial nos estaría ayudando para obtener los resultados de éxito y fracaso de la empresa. Es muy importante calcular en este tipo de empresas como de tecnología de fabricación de hardware y demás productos, obtener estos resultados para poder saber el cierto de número de éxitos que podemos tener y los fracasos también que podemos tener en tanto la compatibilidad de hardware y demás funciones. Entonces aquí nosotros establecemos cómo obtener la distribución normal y cómo se puede aproximar la binomial bajo ciertas condiciones, como lo es esta fórmula que tenemos NP mayor o igual que 5 y N por 1 menos P mayor o igual que 5. Y el factor de corrección de continuidad es crucial para que esta aproximación sea precisa. Tenemos aquí un ejemplo donde NVIDIA produce 10.000 chips y tenemos una probabilidad de que un chip individual sea defectuoso que viene siendo del 1%. En este caso tendríamos nuestra probabilidad, nuestra P, de 0.01 y aquí tendríamos el número de chips defectuosos en un lote. Ok. Y tenemos también otro concepto muy importante que es el factor de corrección de continuidad. Aquí tenemos otro ejemplo donde establecemos que la binomial es discreta, en este caso que solamente tenemos 120 o 121 defectos, no 120.5, no tenemos aquí decimales, no tenemos más que números enteros. Y aquí tenemos la normal que es continua, donde necesitamos ajustar nuestros límites y por eso mismo estaremos ajustando lo que es el límite de 120 binomial que se aproxima como P por Y mayor que 120.5 que es la normal, le estaremos sumando 0.5 y aquí para que el área de 120 sea discreta se extiende hasta 120.5 en la continua y así nos vamos también con el siguiente límite de P, de que es la probabilidad que tenemos en los rangos de 80 menor que X y menor o igual que 110. Ambas son menor o igual que acá y estaríamos viendo también esto para obtener un rango continuo. En este caso pues ya estaríamos restando el 0.5 al límite inferior y sumando el 0.5 al límite superior, incluyendo estos valores discretos de 80 y 110 en rango continuo. Esto lo estaríamos buscando también en la tabla Z para establecer nuevos límites. Y tenemos un segundo escenario donde el rendimiento lo tenemos que calcular cuando es debajo de un umbral. Por debajo de un umbral de lo que viene siendo establecido por la empresa. En este caso tenemos el modelo específico de GPU donde lo medimos por teraflops y sigue una distribución binomial donde cada chip tiene la probabilidad del 98% de alcanzar el rendimiento aceptable y tenemos que encontrar que al menos 10 chips tengan un rendimiento inferior al umbral del lote de los 1000 chips y estaríamos también estableciendo estos rangos de probabilidad donde P por X menor que 10, aplicando el factor de correlación estaríamos también utilizando P por Y menor que 9.5 para establecer mejor la probabilidad y obtener este valor discreto o menos en la distribución continua normal. Y pues aquí vemos cómo se hacen los pasos para obtener el factor de corrección. Primero que se identifique la probabilidad binomial y definimos nuestro número de ensayos para establecer el contexto de situación actual de la empresa, donde el número de GPUs en una muestra y la probabilidad que un chip funcione correctamente nos estarían determinando la probabilidad de que nuestro chip funcione de manera correcta. Acá tenemos el ejemplo también de la tabla de aproximación normal a binomial, donde tenemos varias fórmulas de binomiales, de distribución binomial, de distribución normal,
y ciertas condiciones para ver si aplican dentro del rango que establece. Y bueno, aquí tenemos en K los posibles números de defectos en la GPU y tenemos lo que viene siendo las demás fórmulas aplicadas. En este caso, como no cumplen con el rango, no están entre los 90 a 110 defectos, no aparece aquí y se aparece como not available. Y tenemos también el gráfico de la aproximación normal a binomial, en cómo nos basamos en la tabla anterior para crear este gráfico y donde podemos ver cómo va subiendo la aproximación. Se ha concluido con nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.